¿Alguna vez pensaste que algún grupo religioso podría llegar a abandonar tu estilo de vida, tu familia, tu pareja o hasta abandonar tu vida? Hoy, en nuestro video tutorial hablaremos del caso de Applewhite, el asesino serial de la secta del cielo. Bienvenidos. Marshall Heath Applewhite nació el 17 de mayo de 1931 en Austin, Texas, Estados Unidos. Fue hijo de Marshall Heath Applewhite y la señora Louise Applewhite. Tenía 3 hermanos. Debido a que su padre era un ministro presbiteriano, Applewhite fue un niño muy religioso. Asistió a la escuela secundaria Corpus Christi y al Austin College. En este último, participó en numerosas organizaciones estudiantiles. Applewhite asistió a varias universidades y de joven sirvió en el ejército de Estados Unidos. Después de terminar la escuela, dio clases de música en la Universidad de Alabama. Obtuvo un título de grado en filosofía en 1952. Más tarde ingresó a la Unión de Seminario Presbiteriano para estudiar teología, con la esperanza de convertirse en un ministro. Contrajo matrimonio con Ann Pierce en esa época, y más adelante tuvieron 2 hijos. Poco después de haber comenzado sus estudios en el seminario, decidió abandonar la escuela e iniciar la carrera de música, por lo que tomó el puesto director en una iglesia de Carolina del Norte. Era un cantante barítono, le agradaba el canto espiritual y la música de Handel. En 1954 se enroló en el ejército de los Estados Unidos y sirvió en Austria, en Nuevo México y como un integrante de los Signal Corps. Abandonando el ejército en 1956, ingresó en la Universidad de Colorado, donde obtuvo una maestría en música y especialización en música en teatro. Sus estudiantes lo consideraban un orador atractivo, con un buen gusto para vestir. Ocupó la dirección del departamento de música y también se convirtió en un cantante popular a nivel local. Fue un director del coro de una iglesia episcopal y cantó con la compañía de Houston Grand Opera. En Texas, se mostró abiertamente homosexual por un breve periodo, pero también tuvo una relación con una joven, quien la abandonó presionada por su familia y lo dejó sumido en una profunda depresión. En 1970 renunció a su puesto en la Universidad de Santo Tomás, alegando depresión y otros problemas emocionales. Robert Blasch y David Taylor, 2 sociólogos que estuvieron de cerca la secta de Applewhite, especularon que esta partida se debió a otro romance entre Applewhite y un estudiante. El presidente de la universidad más tarde recordaría que en sus últimos años Applewhite se veía confundido y desorganizado. En 1971, Applewhite se mudó por un breve periodo a Nuevo México, donde estableció un pequeño restaurante. Tenía muchos clientes, pero decidió regresar a Texas pocos meses después. Su padre falleció en esa época. Su pérdida fue un golpe emocional muy significativo para él y lo dejó nuevamente sumergido en una depresión. Sus deudas aumentaron y se vio obligado a pedir dinero prestado a sus amigos. En 1972, Applewhite conoció a Bonnie Nettles, una enfermera con profundos problemas emocionales e interesadas en la filosofía y en las profecías bíblicas. Se hicieron amigos muy cercanos. Más tarde, Applewhite dijo que se sentía como si la conociera desde hace mucho tiempo y extrajo la conclusión que se habían conocido en una vida anterior. Nettles le dijo a uno de los extraterrestres que le habían pronosticado un encuentro y lo convenció a que tenía una misión divina. Para esa época había comenzado a investigar alternativas de la doctrina cristiana tradicional, incluyendo la astrología. También había tenido numerosas visiones, como por ejemplo en la que la aparición de Cristo le había dicho que tenía que desempeñar un papel similar a un mesiánico. Applewhite pronto se mudó con Nettles, aunque convivían, aunque al parecer su relación no era sexual. Según Applewhite era muy profunda y amorosa, pero platónica, que siempre había querido. Nettles estaba casada y tenía 2 hijos, pero después de conocer a Applewhite, su esposo se divorció de ella y perdió la custodia de los niños. Applewhite también perdió el contacto con su familia de manera permanente. Veía a Nettles como su hermana gemela, y algunos de sus conocidos más tarde dirían que ella ejercería una influencia fuerte sobre él. Applewhite y Nettles abrieron una librería que vendían tomos sobre temáticas espirituales. También inauguraron un centro de enseñanza conocido como No Place, donde impartían clases de misticismo, teosofía, y aunque cerraron estos negocios poco tiempo después, en 1973 de febrero, decidieron viajar para enseñarles sus ideas a otras personas y condujeron a lo largo del sudoeste y oeste de los Estados Unidos.
Según el investigador, eran viajes espirituales, peripatéticos, sin descanso, intensos y a menudo confusos. Tenían poco dinero para viajar y en ocasiones vendían su sangre o trabajaban de forma temporal para recaudar fondos. A veces subsistían con panecillos como todo alimento, a veces acampaban al aire libre y a menudo no pagaban sus deudas de alojamiento. Una amiga de Houston intercambió correspondencia con ellos y aceptó recibir sus clases. La visitaron en mayo de 1974 y se convirtió en su primera conversa. En sus viajes, Applewhite y Nettles reflexionaban sobre la vida de San Francisco de Asís. Leían obras de varios autores, incluyendo Helene Blavatsky, Lang y Richard Bach. Tenían un ejemplar de la Biblia del rey Jacobo y estudiaban numerosos pasajes del Nuevo Testamento, en especial aquellos que hacían hincapié en enseñanzas sobre la cristología, el ascetismo y la escatología. Applewhite también leía libros de ciencia ficción, en especial novelas de Robin H. y Arthur Clarke. Para 1974, las creencias de Applewhite y Nettles se habían solidificado y tenían ya fundamentos básicos. Llegaron a la conclusión de que habían sido elegidos por profecías bíblicas y tenían mentes a un nivel superior que el resto de las demás personas. Escribieron un panfleto que decía que la reencarnación de Jesucristo como un nativo de Texas, que hacía referencia de forma sutil a Applewhite. Además, concluyeron que eran los testigos que se describen en el Apocalipsis y en ocasiones vestían en las iglesias y otras sectas espirituales para hablar de sus entidades. Solían referirse a ellos como los dos o los dos ovnis. Creían que eran asesinados y después regresarían a la vida. Según el punto de vista de los demás, serían transportados a una nave especial. Este evento al que se referirían como la demostración. En él, probarían lo que decían. Para su decepción, estas ideas tuvieron una recepción muy pobre. En agosto de 1974, la policía arrestó a Applewhite en Harlingen por no haber devuelto un auto que había alquilado en Missouri. Fue extraditado a San Luis y encarcelado durante 6 meses. En este momento sostuvo que había sido autorizado por una fuerza divina para conservar el auto. En la cárcel reflexionó sobre varios temas teológicos y decidió abandonar el ocultismo para centrarse únicamente en los extraterrestres y en la evolución. Después de la liberación, Applewhite, él y Nettles decidieron contactar a los extraterrestres y buscaron seguidores que pensaran como ellos. Publicaron avisos de reuniones donde reclutaban discípulos, a los que los llamaban los tripulantes. En los eventos, pretendían representar a seres de otros planetas, el siguiente nivel, que buscaban participantes para un experimento y decidían quiénes podían participar allí y ascender a un nivel superior. Él y Nettles se hacían referencia a sí mismos como Guinea y Pig. Applewhite se describía a sí mismo como el instructor de laboratorio y el orador principal, mientras que Nettles intervenía en ocasiones para clarificar observaciones o para hacer correcciones. Ambos hablaban rara vez con los participantes, lo único que hacían era pedirles sus números telefónicos para poder contactarlos. Al principio, su organización era conocida como la Iglesia Célibe para Erotomanos Anónimos, pero pronto se hizo conocida como la Iglesia de Metamorfosis Individual Humana. Applewhite creía en la teoría de los antiguos astronautas, que sugiere que los extraterrestres visitaron a la humanidad en el pasado, y que depositaron en los humanos y en la Tierra, y que regresarían para recoger a uno de sus selectos. A menudo hablaba sobre los extraterrestres usando frases de la serie televisiva Star Trek, y declaraba que los aliens se comunicaban mediante el programa. Apple y Nettles enviaron solicitudes a varios grupos de California y fueron invitados a hablar ante numerosos devotos en la nueva era en abril de 1975. En esta reunión convencieron a casi la mitad de los 50 participantes para que lo siguieran. También se enfocaron en los campus universitarios. En agosto dieron una conferencia en la Canada College y en una reunión en Oregon en septiembre de 1975 lograron reclutar más personas. Alrededor de 30 personas abandonaron su hogar para seguir a la pareja, lo que atrajo la atención de medios de comunicación. La cobertura fue negativa. Los periodistas y algunos antiguos miembros se burlaron del grupo y lanzaron acusaciones de lavado del cerebro contra Apple y contra Nettles. Sin embargo, Bach y Taylor declararon que Applewhite y Nettles evitaron las tácticas de presión, ya que buscaban solamente seguidores devotos. Negaron cualquier conexión con el movimiento de la nueva era.
ya que lo consideraban una creación de los seres humanos. Describían naves espaciales mientras seguían usando un lenguaje cotidiano. La mayoría de sus discípulos eran jóvenes y estaban interesados en el ocultismo o bien vivían apartados de la sociedad establecida. Provenían de una gran variedad de religiones, incluyendo disciplinas orientales y la cienciología. La mayoría permitieron que Applewhite y Nettles los convirtieran con facilidad. Applewhite enseñaba que sus seguidores llegarían a un nivel más alto del ser, como una oruga que se convierte en una mariposa. Sostenía que sufrirían un cambio biológico, ya que se convertirían en una especie nueva, donde sus enseñanzas serían verdades científicas alienadas con el naturalismo secular. Con sus primeros seguidores hizo hincapié en que no estaba hablando metafóricamente. A mediados de la década de 1970, intentó evitar el uso del término religión porque la veía como una disciplina inferior de la ciencia. Aunque si bien descartaba la religión por ser poco científica, en ocasiones enfatizaba en la necesidad de tener fe en la capacidad de los extraterrestres para transformarlos. Para 1975, Applewhite y Nettles habían adoptado el nombre de Bob y Pip. Tenían alrededor de 70 seguidores y se veían a sí mismos como pastores ocupados con su rebaño. Applewhite creía que la separación completa respecto a los deseos terrestres eran un prerequisito para ascender al siguiente nivel y hacer hincapié en los pasajes del Nuevo Testamento donde Jesús hablaba sobre abandonar el cariño por lo mundano. Se extraía a los miembros para que por lo tanto abandonaran sus amigos, su familia, los medios de comunicación, las drogas, el alcohol, las joyas, el vello facial y su sexualidad. Lo que es más, se requería que adoptaran nombres bíblicos. Applewhite y Nettles pronto pidieron para adoptar nombres de 2 sílabas para que terminaran sus nombres en Odi y que tuvieran 3 letras en la primera sílaba, como nombres como Rocky, Lomdi, Jody. Applewhite aclaró que estos nombres remarcaban que sus seguidores eran niños espirituales. Applewhite y Nettles y sus seguidores vivían un estilo de vida nómada. Solían pasar la noche en campings remotos y no hablaban sobre sus creencias. Applewhite y Nettles dejaron de organizar reuniones públicas en abril de 1975 y para esa época pasaban tiempo enseñándole la doctrina a sus conversos. Los líderes, además que tenían poco contacto con sus seguidores, muchos de los cuales renunciaron a su lealtad. Applewhite y Nettles temían que los asesinaran y les enseñaban a sus seguidores que sus muertes serían similares a las de 2 testigos del Apocalipsis. A principios de 1976, Applewhite y Nettles ya habían adoptado los nombres de Do y Ti. Decían que estos nombres no tenían significado alguno. En junio de 1976, reunieron a los seguidores que les quedaban en el Bosque Nacional de Medicine, al sudoeste de Utah, con la promesa de que recibirían la visita de unos extraterrestres. Más tarde, Nettles anunció que la visita había sido cancelada. La pareja luego separó a los seguidores en grupos pequeños que denominaron los State Cluster o también conocidos como los Constelaciones. Entre 1976 y 1979, el grupo vivió en campings, por lo general cerca de las montañas rocosas en Texas. Applewhite y Nettles comenzaron a exigirle mucho más a sus seguidores, que hasta ese momento habían comenzado a tener vidas vagamente estructuradas, lo que les ayudó a mejorar la retención de los miembros de la secta. Solían comunicarse con sus discípulos por escrito o a través de asistentes y remarcaban cada vez que era la única fuente de la verdad. Rechazaron la idea de que los miembros pudieran recibir revelaciones individuales para tratar de prevenir escisiones. Applewhite también intentó evitar que sus seguidores desarrollaran amistades cercanas, ya que temía que las uniones pudieran llevar a la subordinación. Ambos líderes limitaban a los contactos de los grupos con las personas que no pertenecieran al movimiento, incluso con aquellos que podían haber estado interesados en unirse, para evitar de manera ostensible infiltrados de partidos hostiles. En la práctica, esto hacía que sus seguidores dependieran completamente de ellos. Applewhite instruía a sus discípulos para que fuesen como niños o mascotas sumisas. Su única responsabilidad era obedecer a los líderes. Se alentaba de los miembros que buscaran constantemente la aprobación de Applewhite. Para sus seguidores, no parecía un dictador, muchos de ellos lo consideraban tranquilo y paternal. A finales de la década de 1970, el grupo recibió una gran suma de dinero, probablemente una herencia de un miembro o donaciones de las ganancias de sus seguidores. Applewhite
y Nettles usaron este capital para alquilar casas, primero en Denver y luego en Dallas. Tenían alrededor de 40 seguidores, y en ese caso tenían 2 o 3 casas. Los líderes por lo general tenían su propia casa. El grupo guardaba en secreto su estilo de vida y cubría las ventanas de su residencia. Applewhite y Nettles manejaban sus vidas de los discípulos, como en un campo de entrenamiento para prepararlos al siguiente nivel. Se referían a su casa como la nave, y reglamentaban todo lo que sucedía minuto a minuto. Los miembros se desesperaban por la aprobación de Applewhite y este usaba la desesperación para controlarlos. En 1980, Applewhite y Nettles tenían alrededor de 80 seguidores. En 1982 dejaron a sus discípulos que llamaran a sus familias. En 1983 aún más los controles y les permitieron visitar a sus familiares en el Día de la Madre. Se les permitía quedarse por poco tiempo y se les instruyera para que dijeran a las familias que estaban estudiando informática en un monasterio. La intención de estas vacaciones era tranquilizar a las familias y demostrarle que los discípulos seguían con el control de su propia voluntad. En 1983, Nettles se sometió a una operación para la extirpación de un ojo como resultado de un cáncer diagnóstico de varios años antes. Vivió 2 años más y finalmente falleció en 1985. Applewhite le dijo a sus seguidores que había viajado al siguiente nivel porque tenía demasiada energía como para permanecer en la Tierra y que había abandonado su cuerpo para hacer el viaje. Su intento de explicar la muerte de su compañera con los términos de la doctrina tuvo éxito y evitó que se fueran casi todos los miembros del grupo. Solo abandonó uno. Applewhite, sin embargo, cayó en una depresión profunda. Decía que Nettles todavía se comunicaba con él, pero sufrió una crisis de fe. Sus estudiantes lo apoyaron durante esa época y lo animaron en gran medida. Más tarde, organizó una gran ceremonia donde se casó de manera simbólica con sus seguidores. Applewhite le dijo que Nettles no lo había dejado porque no tenía cosas que aprender. Sentía que ella tenía un rol espiritual más alto que el suyo, como eso identificarla como el padre, y desde entonces se refirió muchas veces a ella con pronombres masculinos. Applewhite animaba a sus seguidores a verlo como Jesucristo. Mantuvo algunos aspectos de enseñanzas científicas, pero en la década de 1980 el grupo se convirtió algo más parecido como una religión, renovada por su fe y la sumisión ante la autoridad. Después de la muerte de Nettles, Applewhite también alteró un punto de vista sobre la elevación. Antes, enseñaba que el grupo ascendería de forma física desde la Tierra y que la muerte le permitiría reencarnar, pero el fallecimiento de su compañera lo obligó a aceptar que la ascensión podría ser de manera netamente espiritual. Más tarde, llegó a la conclusión de que su espíritu había viajado a una nave espacial y que había recibido un cuerpo nuevo, que les pasaría lo mismo a sus seguidores. Según esta visión, el cielo bíblico era una realidad. Applewhite creía que una vez que alcanzaran el siguiente nivel, facilitarían la evolución en otros planetas. Hacía hincapié en que Jesucristo, que según él era un extraterrestre, vino a la Tierra, fue asesinado y volvió de la muerte con otro cuerpo antes de transportarse a una nave espacial. Durante el duelo por la muerte de Nettles, Applewhite fue volviéndose cada vez más paranoico y temía una conspiración en contra de su grupo. Un miembro que se unió a mediados de la década de 1980 recordó que Applewhite evitaba nuevos conversos ya que le preocupaba que hubiese infiltrados. Temía que el gobierno lo atacara a su casa. Además, empezó a hablar del fin del mundo y comparar la Tierra con un jardín lleno de tierra de maleza que necesitaba ser reciclado. Predecía que pronto ocurrirían cambios apocalípticos más utópicos en la Tierra. Pensaba que la mayoría de los humanos tenían el control o lavado del cerebro por Lucifer, pero que sus seguidores podrían huir de ese control. Citaba de forma específica los deseos sexuales como una muestra del trabajo de Lucifer. Además declaró que había extraterrestres malvados, a quienes se refería como los luciferianos, que buscaban frustrar su misión. A principios de la década de 1990, Applewhite subió algunas de sus enseñanzas a la internet, pero se sorprendió por las críticas que recibió. Ese año habló por primera vez. Explicó que la posibilidad de suicidio como una forma de llegar al siguiente nivel. Explicó que todo humano tenía que abandonarse, incluyendo el cuerpo, antes de poder ascender. Luego renombró su organización como Heaven's Gates o la Puerta del Cielo.
Desde junio hasta octubre de 1995, el grupo vivió en una parte rural de Nuevo México. Compraron 40 acres de tierra y se construyeron un complejo habitacional al que llamaban la nave terrestre. Se trató de una empresa complicada, ya que Applewhite ya tenía una edad avanzada. No gozaba de buena salud y en un punto temió sufrir de cáncer. El invierno fue muy frío, por lo tanto decidieron abandonar este plan. Desde ese momento vivieron en varias casas en la zona de San Diego. El grupo aumentó aún más y su enfoque en la supresión del deseo sexual. Applewhite y otros 7 miembros optaron por la castración quirúrgica. Al principio les costó encontrar un médico dispuesto a hacerlo, pero finalmente hallaron uno en México. Según su punto de vista, la sexualidad era una de las fuerzas más poderosas que ligaban a los humanos con sus cuerpos y que por lo tanto dificultaban la evolución al siguiente nivel. Enseñaban que los seres en el siguiente nivel no tenían órganos reproductores, mientras que los luciferianos sí tenían génitos. Además, requirió que los miembros adoptaran vestimentas de cortes de cabello similares, posiblemente para reafirmar que eran una familia no sexual. En octubre de 1996, el grupo alquiló una mansión en el rancho Santa Fe, California. Ese año grabaron 2 mensajes en video, en el cual le ofrecían a sus espectadores una última oportunidad para abandonar la Tierra. Aproximadamente al mismo tiempo, descubrieron que se estaban acercando al planeta del cometa Hale-Bopp. Applewhite creía que Neres estaba a bordo de una nave espacial arrastrando el cometa y que venía a encontrarse con ellos. Le dijo a sus seguidores que la estrella los transportaría a un destino empírico o también idóneo, y que había una conspiración del gobierno para evitar que se hablase de la nave. Además, declaró que sus seguidores fallecidos también viajarían en la estrella, una creencia que se parecía a la doctrina cristiana del arrebatamiento. No se sabe cómo descubrió el cometa, cómo pasaría cerca de la Tierra o por qué lo creía que estaban acompañados de extraterrestres. A finales de marzo de 1997, el grupo se aisló a sí mismo y grabó declaraciones de despedida. Muchos miembros alabaron a Applewhite en sus mensajes finales. Applewhite grabó un video un poco más antes de su muerte donde calificó los suicidios como una salida final. A continuación te voy a dejar un fragmento de lo que él dijo en sus grabaciones dejadas en sus últimas sesiones de video. Level beyond here, and if you want to go there, then you have to follow me because I'm the guy who's got the key at the most special, dignified, unhuman, objective person that you can ever meet. That's right. He has helped us so much and Así como el testimonio anterior, quedaron bastantes documentales refiriendo a que Applewhite nunca forzó a ninguna persona a cometer la decisión. Lewis conjeturó que Applewhite decidió el suicidio en ese momento, porque había dicho que el grupo ascendería durante su vida, y por tanto, de esta forma sería inviable que eligieran un sucesor. Los suicidios comenzaron el 22 de marzo en vísperas de su suicidio. Bebieron zumo de limón a fin de purificar su cuerpo. La mayoría de los miembros consumieron una sobredosis del conocido barbúrico fenobarbital, mezclado con jugo de manzana y vodka. Después se pusieron bolsas de plástico en la cabeza, calzaban zapatos marca Nike y vestían uniformes negros con parche que decían Heaven Gaze a White Team. También unas capas de color morado. Junto a la mayoría de los cuerpos se encontraron unas bolsas con unos pocos dólares de identificación. Los sobrevivientes de la primera tanda hicieron limpieza, quitaron las bolsas, los restos de la porción mortal y acomodaron los cadáveres cubriéndolos con lienzo violeta. Las muertes tuvieron lugar durante 3 días y Applewhite fue uno de los últimos 4 que fallecieron. 3 de los asistentes lo ayudaron a suicidarse y 2 después de ellos también se suicidaron. En total, fueron 21 mujeres y 18 hombres. El departamento de la policía recibió una llamada anónima para que registraran la mansión. El 26 de marzo encontraron en total 39 cuerpos en el lugar. Fue el mayor suicidio colectivo de la historia de Estados Unidos. Dentro de las curiosidades encontradas, al realizar investigación sobre el tema Heaven Gates, nos encontramos que todavía la página del 2017 se encuentra activa. Dentro de las páginas se encuentran diversos textos. Alguno de ellos es denominado la introducción de Do, propósito y creencia. Te leeré alguna parte de lo que tiene escrito en la página web.
Hace 2000 años, un equipo de miembros del Reino de los Cielos, que son responsables de nutrir los jardines, determinó que un porcentaje de las plantas humanas de la civilización de esta tierra había desarrollado lo suficiente como para que estuvieran estar listos, llamados como contenedores o depósitos de almas. Al recibir las instrucciones, un miembro del Reino de los Cielos dejó atrás su cuerpo y pasó al siguiente nivel. Vino a la tierra y se trasladó, se encarnó en un cuerpo adulto que había sido preparado en esa tarea particular. El cuerpo fue elegido y se llamaba Jesús. El miembro de los cielos fue instruido para reencarnar en ese cuerpo. Lo hizo en las instrucciones de padre. Él se mudó a ese cuerpo cuando tenía 29 o 30 años. En el momento de bautizo por Juan el Bautista, el espíritu descendió en forma corporal como una paloma. Ese cuerpo fue etiquetado en un periodo formativo para ser el receptáculo del representante del siguiente nivel. E incluso solo es etiquetado una conciencia única con su propósito máximo, en el denominado bautizo por el Juan. Ese cuerpo Jesús fue etiquetado por un periodo formativo para ser el receptáculo del siguiente nivel. La única tarea que se le dio al miembro del Reino de los Cielos fue ofrecer el camino que lleva a la membresía en el mismo, aquellos que reconocieron por él y decidieron seguirlo. El Reino de los Cielos estaba cerca desde que estoy aquí y soy el Reino de los Cielos. Si dejas todo esto y me sigues, puedo llevarte al reino de mi Padre. Hemos llegado al fin de nuestro video sobre la perfilación criminal de Applewhite o la secta del cielo. Es muy importante para nosotros conocer tus comentarios u opiniones sobre esta temática. No olvides activar la campanilla para recibir las notificaciones cuando creemos un nuevo video. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.